Sandra Miele, del Servicio de Ginecología acá del Hospital Español. Les voy a dar 2 clases, en total van a tener 3 hoy, 2 conmigo y una con la doctora Di Santi. Esta clase de endometriosis la tienen que haber tenido el lunes pasado, hubo un cambio en el programa, así que yo les voy a dar endometriosis y la que corresponde de hoy, que es cáncer de endometrio. La idea es que dudas que vayan surgiendo me paran, me van preguntando, o si no al final de la presentación, eso como ustedes quieran, ¿sí? Pero no se queden con ninguna pregunta. Bueno, la endometriosis, más o menos la agenda de la clase, es poder hablar un poco de lo que es la definición, cuáles son las causas, cómo logramos el diagnóstico, cuál es el tratamiento. Vamos a ver que hay 2 tipos, un tratamiento quirúrgico y un tratamiento médico, cuáles son las indicaciones precisas de cada uno y algunas terapias complementarias que es más un anexo al tema, ¿no? Bueno, en cuanto a la definición, ¿han tenido en algún momento algún contacto con esta patología en sí? Por ahí en patología, ¿no? Cuando cruzaron, sí. ¿Saben, tienen una idea de de qué se trata? Como el tejido endometrial en localización ectópico. Exactamente, es decir, es el mismo tejido endometrial que está por fuera de lo que es el tejido endometrial propiamente dicho de la cavidad uterina. Entonces ese tejido en realidad puede estar localizado en todo lo que es la pelvis, el abdomen y en algún caso aislado y algún reporte de que también en el tórax se ha encontrado algún tejido, así es muy infrecuente pero ha pasado. Como definición sabemos que es una enfermedad crónica, inflamatoria y progresiva. Es una enfermedad, es decir, es una etiología benigna. No estamos hablando de una patología oncológica, pero van a ver que por las características que tiene y la evolución que puede llevar en las pacientes, altera mucho lo que es la calidad de vida. Bueno, y como sabemos, teniendo en cuenta esto, que es tejido endometrial que va a estar localizado por fuera de la cavidad uterina, vamos a encontrar que va a afectar sobre todo a mujeres jóvenes en edad reproductiva. Un 40 o un 50% de mujeres con diagnóstico de endometriosis se asocia a infertilidad. Esto es exactamente lo que dijimos, ese tejido endometrial va a quedar justamente respondiendo cíclicamente al eje hormonal en cada menstruación. Como causa hay 3 teorías, la realidad es que si hay tantas teorías es porque no se sabe específicamente cuál es la causa. Hablamos del trasplante ectópico de tejido endometrial, la metaplasia celómica y la teoría de la inducción. El trasplante ectópico de tejido endometrial es lo que se llama la menstruación retrógrada, es decir, que por algún motivo la sangre o la menstruación de la cavidad uterina ascienda en vez de descender por las trompas, pase a la cavidad pelviana, entonces eso genere que el tejido endometrial quede localizado por fuera del útero en la cavidad pelviana. Esa es una de las teorías. Y las otras 2 teorías tienen que ver con una inducción directa en células, ya sea por algunos factores múltiples. La metaplasia celómica hablamos que por causa del estrógeno puede hacer que células embrionarias se implanten en la primera etapa del desarrollo y se definan a tejido endometrial. Y la última teoría, digo que es la teoría de la inducción, es que haya células propiamente del peritoneo que también por diferentes estímulos se transformen a células endometriales. Estas son teorías, en definitiva no hay una causa específica porque no se sabe, pero está asociado a muchos factores. Bueno, justamente hablando de esto, ¿cuáles son los factores de riesgo que puede llegar a tener una mujer para desarrollar endometriosis? ¿Se imaginan? Teniendo en cuenta que es una patología que va a responder cíclicamente a las hormonas y que por sobre todo, si el tejido endometrial, fisiológicamente, ¿a qué es a lo que más responde? A los estrógenos, ¿sí? Porque va a ser la hormona que en la primera etapa del ciclo menstrual va a estar estimulando continuamente al endometrio. Acá pasa lo mismo. Entonces, ¿quiénes podrían ser las mujeres que tendrían mayor riesgo de endometriosis? Con menarca precoz y... Claro, por sobre todo que tengan más tiempo en su vida expuestas al estrógeno. Y de ahí hay un montón de causas. Menarca precoz, menopausia tardía,
ciclos anovulatorios, porque si la paciente no ovula, va a estar más expuesta al estrógeno. ¿Y qué otra cosa más se les ocurre? Nuliparidad. Nuliparidad, lo mismo, porque no va a tener nunca tiempo en donde se contrarreste con progestágenos, ¿sí? Obesidad. Obesidad también, por la conversión periférica, ¿sí? Por eso es importante que si nosotros entendemos la patología en sí, de ahí se pueden deducir un montón de cosas. Y son estos, bueno, nuligesta, menarca precoz, todo lo que ustedes dijeron, menopausia tardía, ciclos menstruales cortos, cualquier causa que lleve a la mayor exposición de estrógeno. ¿Y cuál es la clínica? Yo les dije que era una enfermedad crónica, inflamatoria y progresiva. Hay un síntoma que es el principal que toda paciente con endometriosis tiene. Dolor crónico. Dolor. Y de ahí, sabiendo que es dolor, los diferentes tipos de dolor que va a tener que ver en el lugar donde le aparezca a la paciente. Puede tener disuria, tenesmo, dolor pelviano crónico, dismenorrea, dispareunia. ¿Saben lo que es la dismenorrea, la dispareunia? ¿Sí? Bueno, tenesmo, es decir, esto tiene que ver mucho en qué zona esté localizada el foco endometriósico. Puede estar, como les dije, por fuera de la cavidad uterina, en todo lo que es la pelvis. Y en la pelvis, ¿qué encontramos? El sistema urinario, todo lo que es colon, intestino. Puede estar localizado en lo que son los tabiques, recto vaginal, vésico uterino, en los parametrios. Entonces, todo eso, de acuerdo a donde esté localizado, es el síntoma que va a tener la paciente, por ahí más específico, pero siempre es el dolor. Y a todo este cuadro de dolor, como dijimos, dismenorrea, dispareunia, tenemos proctitis, que puede tener sangrado correcto, hemorragia, se asocia en un 40% a causa de infertilidad, porque a veces podemos tener lo que son los endometriomas en el ovario, que puede llevar a una reducción de los ovocitos, y por otro lado, por la misma alteración que genera a nivel anatómico de la paciente, puede generar alteraciones en la fertilidad. Asociado a este cuadro, que la paciente está con un dolor crónico de larga data, de mucho tiempo de evolución, va a tener un cuadro de repercusión general. ¿Qué es esto? Fatiga, náuseas, muchas veces se asocia con depresión y ansiedad, porque como les decía, con el tiempo el dolor se exacerba, no responde a analgésicos comunes y por sobre todo hay mucho cambio en la calidad de vida de la paciente. Pacientes que no pueden realizar por ahí deporte, que no pueden concurrir a algún evento, alguna actividad en su rutina diaria, al trabajo, por dolor. ¿Sí? ¿Dudas con esto? Bueno, en cuanto al diagnóstico, hasta hace muy poco, lo que siempre se decía es que el gol, por eso lo voy a aclarar para que les quede bien, que el gol estándar para el diagnóstico de la endometriosis era la videolaparoscopía. Es decir, esto es pasado. Toda paciente, para decir que tenía endometriosis, tenía que pasar por el quirófano, se le hacía una videolaparo, se tenía que encontrar esos focos endometriósicos o signos de la enfermedad, tomar biopsia y así poder certificar que era una endometriosis. Esta guía, que es la guía europea de la Sociedad Europea de Reproducción y Fertilidad, justamente actualmente se sabe de que no, de que el gol estándar para el diagnóstico de la endometriosis no tiene que ser la videolaparoscopía. La paciente no tiene que llegar sí o sí a quirófano para poder tener un diagnóstico. Evidentemente tenemos que tener recursos antes, previos a eso, para poder llegar al diagnóstico de endometriosis. Entonces, solo la videolaparoscopía para el diagnóstico va a quedar para casos. La paciente solo va a quedar para casos muy particulares donde la paciente tal vez no tenga imágenes positivas y o una vez que nosotros instauramos el tratamiento tal vez no responde al tratamiento de la endometriosis y donde hay una cierta duda en poder diagnosticar o que no haya respondido al diagnóstico de endometriosis. Si no, ahora vamos a ver todo lo antes que tenemos para poder llegar a un diagnóstico sin que la paciente tenga que pasar por quirófano. Y es esto.
IDEA es justamente un sistema, un enfoque sistemático para la evaluación ecográfica de la pelvis en mujeres que tienen sospecha de endometriosis. En este caso lo que se hizo es como poder consensuar ciertos términos y signos que podemos encontrar en los estudios para que a nivel general se pueda lograr un diagnóstico de pacientes con sospecha de endometriosis. Es un consenso del Grupo Internacional de Análisis de Endometriosis Profunda. Entonces vamos a ver a qué hace referencia este enfoque. Por un lado, lo que vamos a evaluar a través del estudio de imagen, que lo primero que tenemos que seguir, ¿qué piensan? ¿Qué imagen le podrían solicitar a una paciente con sospecha de endometriosis? Una ecografía ginecológica. Entonces, lo que vamos a evaluar es útero y anexos, la movilidad ovárica y dolor en sitios específicos, el signo del deslizamiento y los nódulos en los compartimentos anterior y posterior. ¿Qué significa? Que si nosotros encontramos algo, por ejemplo, la no movilidad del ovario o puntos dolorosos específicos, ya podemos considerar endometriosis. Lo mismo, por ejemplo, si no encontramos el signo del deslizamiento, que ahora voy a explicar bien de qué se trata, también hablaríamos de una endometriosis. ¿Piensan ustedes por qué si yo a través de una ecografía no veo la movilidad del ovario, puedo pensar en endometriosis? ¿Qué se les ocurre? ¿Se entendió la pregunta o no? Yo hago una ecografía y veo que los ovarios de la paciente están estáticos, es decir, que no se mueven. El ovario tiene determinados ligamentos, ¿no? Pero tienen una movilidad, no están fijos a la pelvis. Entonces, ¿por qué no se moverían? Porque la endometriosis genera como adherencias que... Exactamente, es decir, los focos de tejido endometrial, como cíclicamente están respondiendo al estrógeno, eso genera toda una respuesta inflamatoria todos los meses, ciclo a ciclo. Eso genera una respuesta inflamatoria con llegada de macrófagos, de un montón de células, que bueno, eso lo habrán visto, no sé, inmuno en su momento. Toda esa cascada de reacción inflamatoria va a generar fibrosis, adherencia, entonces el ovario pierde la movilidad, así como también lo puede perder el útero con respecto al fondo de saco de Douglas. Toda esa fijación y fibrosis es lo que también lleva a la paciente a que tenga dolor. ¿Sí? Por eso son los signos que vamos a buscar en una ecografía. ¿Se entendió? Bueno, vamos a hablar un poquito de esto del Consenso Nacional de Imágenes en Endometriosis, que justamente se hizo, como les decía, para tener definiciones y términos más universal y poder lograr un diagnóstico antes que la paciente tenga que pasar por quirófano. En un primer nivel hablamos de esto, de realizar una ecografía que puede estar realizada por un ecografista general, pero en un segundo nivel, si nosotros encontramos algún signo que nos haga sospechar de endometriosis, tenemos que recurrir a un segundo nivel donde el especialista tiene que ser en imágenes ginecológicas para que nos pueda dar el diagnóstico de endometriosis. Bueno, lo que encontramos en el primer nivel, como ya les decía, ¿qué vamos a evaluar? Por ejemplo, el útero. Nosotros sabemos que el útero tiene una posición en la cavidad uterina, en la pelvis, perdón, con respecto a los órganos. Puede estar en anteverso, en un retroverso flexión o en alguna posición más central, ¿no? En este caso, lo que vamos a ver en una paciente que tendría endometriosis es la configuración en signo de interrogatorio. ¿Por qué? Porque en este caso la posición va a estar más exacerbada. El cuello va a estar en anteverso y en retroverso el cuerpo. Si ustedes ven, esta es una ecografía ginecológica transvaginal, esto es el cuello, y miren la posición que toma el útero. ¿Ven el signo de interrogación o no? ¿Lo ven? Esto que yo les estoy marcando acá es el endometrio, esta línea más blanquita. Esto así. El fondo uterino está acá adherido, como a lo que sería el Douglas. Y también en la evaluación de la conformación del útero, en lo que es la adenomiosis, para que tengan en cuenta, la adenomiosis está presente en la endometriosis, que significa, es lo mismo, es tejido endometrial,
pero que va a estar localizado en el espesor del miometrio, que son estos focos que vemos acá. ¿Lo ven? Es exactamente lo mismo, pero va a estar, no es que está por fuera de la pelvis, sino que está en el espesor del miometrio. Entonces vamos a encontrar en la ecografía un útero globuloso, que ven la forma que toma el útero como un globo, porque el miometrio está más grueso. El miometrio en sí se va a ver mucho más heterogéneo, difuso o focal. Podemos encontrar los quistes subendometriales en la pared del miometrio. Y a veces puede estar asociado a falta de definición del miometrio y endometrio. Esta alteración, es decir, la adenomiosis, es lo que las pacientes cuando lo tienen, porque no toda paciente con endometriosis va a tener también adenomiosis, pero cuando lo tienen sobre todo hemorragia, sangrado uterino anormal. Porque como ven es un miometrio que está alterado y no va a responder bien en la contractilidad uterina. A nivel de los ovarios lo que podemos encontrar es una masa ovárica, que es lo que llamamos endometrioma, es decir, dentro de esa formación va a haber tejido endometrial, que es el quiste achocolatado. No sé si alguna vez lo escucharon, bueno, ese es típico de la endometriosis. El endometrioma. Acá tenemos una imagen vista en visión directa, digamos, por una cirugía, y esta es la ecografía, que puede tener ecos internos homogéneos, que se llama de vidrio esmerilado, no suelen tener componentes sólidos, ¿sí? Y sin vascularización interna, es decir, estos signos, por ejemplo, que no tiene componente sólido, no tiene vascularización interna, nos haría pensar en que no se trata de una masa ovárica maligna, ¿no? Después igual van a tener una clase del manejo de masas ováricas. Pero bueno, esta es una de las que entra del diagnóstico diferencial. Y en el caso, bueno, esto es lo mismo, en la evaluación podemos encontrar algún tabique, nivel líquido, por ejemplo acá en este caso, y si hay algún nódulo interno, pero son avasculares. Esto es muy característico de lo que llamamos el signo de ovario en beso, porque lo que sucede es exactamente esto que les estaba contando. Todo el proceso inflamatorio cíclico genera adherencia, genera fibrosis, y los ovarios suelen colocarse bien por detrás del útero en el fondo de Douglas, que es lo que vemos acá. Quedan unidos en el medio, esto se le llama el signo de beso. Acá estaría el dibujito, es exactamente acá una imagen en la ecografía de cómo se ve. Esto es característico de endometriosis, es decir, no hay otra patología que te dé el signo de ovario en beso. Y acá tenemos lo que le contaba del signo del deslizamiento, que es, en el momento, es una ecografía, pero un poco, es decir, más dinámica, porque el ecografista en el momento que hace, es el que coloca el traductor en la vía vaginal, esto estaría localizado en lo que es el fondo del saco posterior de la paciente, ¿sí? Esto, ¿sí? Entonces hace un movimiento hacia adentro y hacia afuera con el traductor, y esto se tiene que traducir en un movimiento de deslizamiento de el útero sobre lo que es el fondo del saco de Douglas. Es decir, si el útero no tiene ninguna adherencia patológica, se va a movilizar. Entonces, si la movilidad es positiva, significa que no estaríamos hablando de adherencias fijas, ¿sí? ¿Se entiende esto, chicos? Sí. Todo lo que les contaba anteriormente es lo que tiene que ver con las imágenes en el primer nivel. Y como dijimos, lo puede realizar un ecografista, ya si la paciente por algún signo o sospecha que haya aparecido en el primer nivel, pasamos a un segundo nivel, que lo ideal es que esté hecho por médicos ecografistas especialistas en imágenes ginecológicas. Entonces, si yo encuentro en el primer nivel la paciente de examen clínico es muy sugestivo de endometriosis, por ejemplo, puntos dolorosos, hallazgos a nivel de la ecografía, que puede ser todos los que le comentaba, el signo del interrogatorio, un endometrioma, los ovarios en beso, paso a lo que es el segundo nivel. Que lo que vamos a buscar también, porque ya la paciente tiene signos de endometriosis, es buscar si hay también signos de lo que es la endometriosis profunda.
La endometriosis profunda hablamos cuando hay compromiso sobre todo de tabiques, por ejemplo, que pueden ser los parametrios, tabique recto vaginal, recto vaginal y vésica uterina, ¿sí? Entonces vamos a evaluar el comportamiento posterior, que siempre posterior estamos hablando de la pelvis, el centro es el útero y hacia adelante sería el comportamiento anterior, hacia atrás el compartimiento posterior. Signos de deslizamiento anterior y posterior, las adherencias entre diferentes órganos, que puede ser la vejiga, el útero, el recto, y la detención de sitios de sensibilidad específicos que serían dolor que la paciente puede tener, ya sea al realizar la ecografía o a través del examen ginecológico. Y en este caso, por ahí, para poder diagnosticar una endometriosis profunda, lo que necesitamos es realizar una resonancia, porque va a evaluar más todo lo que son los tejidos blandos. Y la resonancia queda, es decir, si yo con una ecografía ginecológica logro tener un diagnóstico, puedo iniciar un tratamiento de endometriosis. La resonancia no es necesario que se la tenga que pedir a todas las pacientes, pero sí por ahí, si el tratamiento no responde, o si es una paciente que puede entrar en un plan quirúrgico como tratamiento de su endometriosis. Bueno, algunas conclusiones con respecto al diagnóstico. Entonces, les tiene que quedar claro que la ecografía ginecológica transvaginal es la primera línea para el estudio y el diagnóstico de una paciente con sospecha de endometriosis. Obvio que a este estudio le vamos a sumar todo lo que tenga que ver con la anamnesis y el examen ginecológico. Nunca es un estudio aislado, ¿no? Y es de gran importancia la evaluación dinámica, como les decía, el signo del deslizamiento, porque por sobre todo nos va a permitir evaluar adherencias y puntos de dolor que puede tener la paciente. Bueno, esto es lo que les decía, que nunca es un estudio aislado, sino también la evaluación clínica de la paciente. Bueno, en cuanto, ¿tienen alguna duda en el diagnóstico? ¿Qué? ¿Es un nivel todavía con la ecografía? Claro, pero la idea es que lo haga un especialista en imágenes ginecológicas y a eso se le puede sumar la resonancia. O sea, el diagnóstico entonces, ¿Cómo? diagnóstico, entonces, primer paso, ecografía, si no encuentro nada, resonancia. Exactamente, ahí lo podés pedir. Igualmente es anamnesis, Claro, porque la paciente te va a relatar muy bien el dolor, que si es un dolor crónico, a mí no les expliqué bien lo del dolor. Es un dolor crónico que acompaña a la paciente a lo largo de su vida todos los días y que se exacerba muchas veces con las menstruaciones. Y el dolor ella te puede decir en las relaciones sexuales, cuando menstrua, cuando orina, cuando va de cuerpo, por eso decía estrenismo, disuria. Ahí va a depender muchas veces del compromiso. ¿Sí? En las ecografías, entonces, cuando ves alguno de todos estos signos, al primer nivel, nivel pasas a un segundo nivel y haces como especialista. ¿Así ahí lo diagnosticás o...? La realidad es que muchas veces depende del recurso que tengas, porque no hay tantos ecografistas especialistas en imágenes ginecológicas. Vos podés tener también toda la clínica, el interrogatorio lo podés ver, la examinás a la paciente, tiene dolores específicos de dolor, que esos pueden ser, no sé, a nivel de la vagina, en los parametrios, puntos específicos de dolor, con toda la clínica que ella tiene. Le podés pedir una ecografía y puede ser que la ecografía no te venga nada, que sea una imagen negativa. Igualmente vos a esa paciente la tratás clínicamente como una endometriosis, que va a ser el tratamiento médico. Si la paciente va bien, responde, claramente es una endometriosis. Es decir, no tenemos que certificar el diagnóstico como pasaba antes con una videoláparo, con una biopsia que diga que hay endometriosis. Eso ya no. Está bueno que lo tratas en el momento. Lo tratás. Es más, en la primera consulta, si la paciente te refiere todos esos síntomas, vos ya la podés tratar. Ni hace falta que estés esperando la ecografía, por más que se la vas a pedir, vos ya le indicás el tratamiento. ¿Sí? ¿La clase de dermato? ¿La clase de? ¿Dermato? No, ginecología. Ah, profesional, perdón. Una consulta, ¿puede ser que también se usa el CA125 como marcador?
La realidad es que no se usa para diagnóstico ni como marcador. Lo que sucede es que por la presencia del tejido endometrial en el peritoneo también va a estar alterado el CA125. Pero no está descrito que lo tengas que usar como seguimiento ni nada. Si vos sos una paciente con endometriosis le pedís un CA125, puede ser que te den 100, que claramente está alterado porque es mayor a 35. Eso pasa mucho en pacientes con endometriosis, pero no se utiliza. ¿Y en algún momento es necesario hacer una laparoscopia? Sí. Ahora vamos a ver el tratamiento quirúrgico. Bueno, el tratamiento se divide en dos grandes líneas, pero no significa que vayan por caminos distintos. Podemos tener el médico y en algún momento esa paciente requiera un tratamiento quirúrgico, y si requiere el quirúrgico después va a seguir con el tratamiento médico. Es decir, no es que si es médico y si es quirúrgico, quirúrgico. Casi siempre se están superponiendo o se acompañan. En cuanto al tratamiento médico, ¿qué pensarían ustedes si estamos hablando de una patología que es benigna, inflamatoria y crónica, que la principal causa es el dolor y que responde a estrógeno? ¿Cómo? Gestágenos. Bien, tratamiento hormonal. ¿Y qué más? Analgésico. Bárbaro. Bueno, primero, ¿cuándo tratamos a la endometriosis? Acá hay cosas, hay situaciones bien específicas, pero la realidad es que ustedes tienen que saber que siempre. Paciente con síntomas y clínica de endometriosis se trata siempre. ¿Sí? Donde no tenemos que dejar de tratar nunca es, por ejemplo, si está asociado a infertilidad. Post tratamiento quirúrgico, la paciente tiene que iniciar su tratamiento médico porque si no va a volver a tener ya sea los mismos motivos que lo llevaron al quirófano, cuando está contraindicada la cirugía, cuando la paciente no quiere operarse o como prevención secundaria y mantenimiento, ¿sí? Sobre todo por quirúrgico. Pero se trata siempre. El tratamiento médico tenemos los gestágenos, porque justamente va a contrarrestar el efecto del estrógeno, pero también podemos dar anticonceptivos combinados, ¿sí? Estrógenos y progestágenos. La gran diferencia es que la paciente va a recibir diariamente una dosis determinada de un gestágeno con un progestágeno, entonces el estímulo excesivo al estrógeno va a desaparecer, ¿sí? Porque va a estar contrarrestado también por el gestágeno que está recibiendo. Y esto es algo cíclico. El principal gestágeno es el Dionogés. Es decir, con que ustedes sepan que el Dionogés es el tratamiento para endometriosis es suficiente, ¿sí? De 2 miligramos. Después, hoy en día tenemos la drospirenona de 4 y el nomegestrol de 2.5. Si yo tengo que elegir uno como primera línea, voy a elegir el Dionogés. Es combinable, sí. No. Viene solo y viene combinado. En la primera línea, es decir, si ustedes le preguntan en el examen, Dionogés, porque tienen que saber. Ahora, si yo la paciente está en el consultorio y le doy un homogestrol porque es más económico, porque por ahí la obra social no le cubre el Dionogés, que puede pasar, está bien también. Lo importante es que la paciente tenga un tratamiento. Si no le puedo dar Dionogés porque no está el recurso y le doy uno combinado, también está bien. La paciente tiene que tener un tratamiento. ¿Sí? ¿Se entiende? Y ese drospirenona es como un progestágeno solo, ¿no? ¿Cómo? Es La drospirenona de 4 miligramos viene sola, sí. Tengo una consulta, ¿puede ser que ahora el Dionogés se está dando por 6 meses y después se cambia a drospirenona? No, así como de rutina, decís. No. La realidad es que siempre de primera línea es el Dionogés. Por ahí una mujer joven lo puedes dar combinado con un estrógeno como anticonceptivo, porque el Dionogés por sí solo, la realidad es que todos los estudios que se hicieron del Dionogés para endometriosis y demás, nunca se lo estudió como un anticonceptivo. ¿Sí? Entonces, por sí solo, es decir, si ustedes leen el prospecto, no te dice que es un anticonceptivo, que va a funcionar igual, pero una mujer joven es mejor que se lo des combinado entonces con un estrógeno para que también tenga el respaldo de la anticoncepción. ¿Sí? ¿Alguien? Y va a ser un tratamiento crónico, o sea, de por vida con eso. Exactamente. Y en momentos La paciente lo puede suspender. ¿En qué momento pensarían ustedes? En el embarazo. Exactamente, si tiene deseos de fertilidad. Si no, lo tiene que continuar.
en todo lo que es su etapa fértil, tiene que estar con este tratamiento. Igualmente, en este tipo de pacientes, imaginen que por la clínica, por toda la sintomatología que tienen, no es que responden fácilmente. A veces hay pacientes que hacen varias líneas de tratamiento distintos, que pasan por quirófanos, que prueban con tratamientos alternativos y siguen, por ahí a menor escala, o otras más, con dolor. ¿Y posmenopausia también se le va a...? Posmenopáusica ya está. Ah, ok. Sí, porque justamente va a cesar todo el estímulo hormonal, que es el motivo. Bueno, el efecto del ionogés, como dijimos, actúa a nivel central y periférico, va a inhibir, bueno, yo estoy dando un progestágeno a la paciente, eso va a inhibir todo el eje, ¿no? ¿Eso lo entienden? Va a inhibir todo el eje, entonces no va a disminuir la secreción de FSH y LH y el ovario ya no va a responder. Vamos a tener el ambiente endocrino es hipoestrogénico e hiperprogestagénico y causa atrofia de todo lo que es el tejido endometrial, tanto de la cavidad uterina como el que está por afuera, que es el que más nos interesa, ¿no? El ectópico. Y va a reducir, por lo tanto, todas las alteraciones inflamatorias e inmunológicas que son las que les pasan a las pacientes con endometriosis. También inhibe la angiogénesis, y un efecto negativo directo sobre la proliferación de células epiteliales. Tiene algunos efectos adversos, como aumento de peso, disminución de la libido y sequedad vaginal. ¿Esto entienden por qué? Claro, porque la paciente está en un estado hiperprogestagénico, es decir, va a disminuir el estrógeno, entonces como si fuera una paciente menopáusica, no va a tener estrógeno. ¿Sí? Bueno, esta sería cualquiera de estas causas es motivo de cambiar el tratamiento, ¿no? Estamos hablando de mujeres jóvenes. Y otro efecto adverso muy importante es el costo, es una medicación cara. Por eso a veces se puede suplementar por otro anticonceptivo que también va a responder. Bueno, y los combinados, es decir, los combinados tenemos cualquiera de los combinados que ustedes conozcan. ¿Tuvieron clase de anticoncepción ya? ¿No? Bueno, van a tener alguna, seguro que tienen alguna, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, cualquiera combinado, es decir, puede ser etilil, estradiol, condropirenona, cualquiera de los combinados que yo pueda tener, que la paciente pueda acceder, le indico ese. ¿Sí? Lo va a tomar igual que un anticonceptivo, 28 comprimidos, continúa con la caja que sigue y en forma continua. Por el tratamiento quirúrgico, ¿acá tienen alguna duda? ¿Cómo frena? Como frena el tejido o Claro, continúa, no sé. La idea, es decir, no te puedo decir si frena porque de por sí es una patología difícil de tratar en el sentido de que no todas las pacientes responden bien. Puedes encontrar pacientes que no tienen más síntomas y otras que siguen con el dolor crónico. Es decir, más allá que hayan hecho tratamiento médico, que ahora vamos a ver después en qué casos está la indicación quirúrgica, a veces no responden ni con analgésicos ni con terapias alternativas. Por eso es como que modifica mucho la calidad de vida de las pacientes esta patología. ¿Y el implante Se puede utilizar, pero no está como indicado en endometriosis. Bueno, tratamiento quirúrgico. ¿Ustedes qué pensarían con esta pregunta? Es decir, ¿para qué la voy a operar y qué le voy a hacer? Quitarle ¿Ustedes qué adherencias. pensarían? Resección de adherencias. Sí, esa es una opción. responde con el polo alternado médico? También. La localización, o sea, es peor que esté a la cavidad abdominal que las ¿Cómo? trompas. La localización también, ¿no? También, sí, es verdad. Todo lo que están diciendo está muy bien. Es decir, no está estandarizado de que yo tenga que operar sí o sí a una paciente si pasa tal cosa, o que toda paciente con endometriosis tiene que entrar al quirófano. Hay casos bastante específicos y es como muy direccionado a la paciente
al deseo de fertilidad que tenga la paciente, porque pueden ser cirugías en un sentido bastante radicales que puedan alterar la fertilidad definitiva de la paciente. Entonces depende de eso, del deseo de fertilidad, de qué imagen tenga, de qué clínica, y es un tratamiento como muy individualizado. Esto que les quede claro, porque no sé, ahora yo después voy a dar una clase de endometrio. Y ustedes van a decir, el endometrio es distinto, el tratamiento quirúrgico es tal, ya está, no hay otra opción. Acá no, acá es muy individualizado por cada paciente. El objetivo siempre va a ser el quirúrgico, es poder disminuir el dolor y mejorar, por sobre todo, en el caso que la paciente tenga deseo de fertilidad, esa capacidad. Y evitar, por sobre todo, la recurrencia. Entonces, en la cirugía yo tengo que ser lo más radical posible para evitar que la paciente no vuelva, ¿sí? o no dejarle un foco de endometriosis en algún lugar, porque así como sale de quirófano, a los días va a volver con toda la sintomatología. Es importante que el tratamiento siempre sea quirúrgico y médico. La paciente después que pasa por quirófano tiene que seguir con el tratamiento médico, porque si yo hice una resección completa de todos los focos, al tiempo, si ella no está con tratamiento médico, va a volver a generar nuevos focos. Y como les decía, el plan quirúrgico debe ser discutido con la paciente y bueno, los familiares. Porque no nos olvidemos que es una patología benigna donde yo puedo ser muy radical. Es decir, ¿qué sería? Hacer una nexohisterectomía, hacer una resección de colon, hacer una resección de vejiga. Y estamos hablando de una patología benigna, no oncológica. Entonces, por eso es importante dejar bien claro que también la paciente esté dispuesta a pasar por ese tipo de intervención. Y que la idea final sea mejorar la calidad de vida. Esto es un poco de cómo es el abordaje quirúrgico. La realidad es que como son pelvis que tienen muchas adherencias, muchas tracciones entre los tabiques, puede haber hasta compromiso de la luz del uréter, podemos tener la paciente con hidronefrosis, puede haber nódulos a nivel de la vejiga o del recto. La idea es que por sobre todas las cosas en la cirugía hay que reconocer las estructuras anatómicas, ¿sí? Entonces el abordaje siempre es de lateral, teniendo en cuenta que el útero está en el centro de la pelvis, ¿sí? El abordaje es de lateral para ir reconociendo las estructuras anatómicas, ir generando una disección de todos los tejidos, preservación de estructuras, poder aislar el nódulo. Por ejemplo, si yo tengo un nódulo en el parametrio derecho, voy a tener que reconocer el uréter derecho, las arterias y demás para poder localizar el nódulo y ahí recién resecarlo. Esto es un poco de lo que es el tratamiento quirúrgico. Hay diferentes técnicas, sobre todo en lo que son los nódulos a nivel del recto. Y está la resección de Shawin, que es como de barrido, y la distal. Que en este caso, ¿cómo elijo qué técnica hacer? Esto igual es un poquito más de lo que le pueden llegar a preguntar en el examen. Se los digo porque los tengo acá, pero no hace falta que lo sepan, no es muy específico, ¿sí? La idea es que nosotros tenemos una lesión a nivel del recto, va a depender de qué parte del recto, ya sea si el recto inferior, medio o superior, qué técnica uso. Para eso lo divido en si es menos de 5, entre 5 y 10 centímetros. MA es el margen anal, ¿sí? O si está por encima de 10 centímetros del margen anal. Primero entonces, ¿dónde tengo ubicada la lesión en el recto? Y luego, de acuerdo al tamaño, que como punto de corte se utilizan los 3 centímetros y el compromiso circunferencial de lo que es la luz del recto, ¿sí? Si es de 40 a 50% el compromiso como máximo. Entonces, teniendo en cuenta la ubicación, el tamaño y el compromiso de la luz a nivel del recto, voy a decidir qué técnica uso, ya sea si es de barrido. El barrido es como si fuera una máquina de afeitar. Es decir, yo tengo la lesión que está por fuera de la serosa del recto y justamente barro la lesión, ¿sí? Porque es más superficial. Y la otra, la discoidal, es porque voy a sacar un segmento del recto y voy a hacer una anastomosis termino-terminal. Esta es la técnica de Shawin, que consiste justamente en la separación del nódulo de la pared anterior del recto. Sobre todo se va a hacer
Es decir, tengo que llegar hasta lo que es la muscular superficial. Suelen ser lesiones más bien superficiales. Puedo usar tijera, monopolar, ultrasonido o láser. Y la resección discales, que serían idealmente, es decir, primero cuando con la técnica del barrido no es suficiente sacar toda la lesión, porque por ahí va más allá de la muscular superficial, para nódulos que son menores de 3 centímetros, cuando el compromiso de la circunferencia es menor al 50, o cuando la lesión está en el recto bajo o el recto medio. Y lo que ya es una resección segmentaria, justamente van a ser nódulos que van a estar en el recto alto o en el sigmoides, nódulos de 3 centímetros, y el compromiso de la luz tiene que ser mayor al 50% de la circunferencia. Bueno, algunas complicaciones que se pueden dar por restricción intestinal, como fístula, dehiscencia, abscesos. Lo voy a pasar. Bueno, lo ideal, como en cuanto a lo que es el tratamiento quirúrgico, es primero liberar el dolor, por eso liberar las adherencias, ¿sí? Por sobre todo, la idea es ser lo más radical posible para sacar todos los focos de tejido endometrial, que esto va a tener que ver con una mayor tasa de complicaciones, pero lo que buscamos es no ser tan conservador en la cirugía, porque va a llevarnos a que la paciente tenga mayor recurrencia y también tenga que entrar más veces a quirófano. ¿Sí? Y esto un poquito de lo que es el tratamiento complementario. Como sabemos, como es una enfermedad inflamatoria y crónica, se ha asociado muchas veces también a lo que es la alimentación. Las pacientes deberían hacer una interconsulta con nutrición, que sea una alimentación similar a libre de gluten, ¿sí? Que son alimentos exactamente inflamatorios. Tener en cuenta que a veces necesitamos también el apoyo de medicina del dolor, porque es un tratamiento crónico para el dolor. Pacientes que tal vez no pueden tener relaciones sexuales, entonces consulta con sexología. Hoy en día se utiliza mucho todo lo que es la kinesiología del piso pelviano para la rehabilitación. Y bueno, a veces también las pacientes necesitan un apoyo psicológico, que a la gran mayoría también, así como se pide la valoración por nutrición, la de salud mental, que como les dije, modifica mucho la calidad de vida de estas pacientes. Bueno, no sé si tienen dudas. Una duda, o sea, al final no me quedó claro cuáles en sí son las indicaciones del tratamiento quirúrgico. Y bueno, las indicaciones de tratamiento quirúrgico es que la paciente no responda al tratamiento médico, ¿sí? Teniendo en cuenta el deseo no de fertilidad. Por ejemplo, si yo tengo una paciente que no puede quedar embarazada, más con el ovario, bueno, ahí sí tengo que ir a resecar ese endometrioma. Pero para que a ustedes les quede claro, es decir, no es para el diagnóstico, sino para pacientes en que no responden al tratamiento médico y teniendo en cuenta el deseo de fertilidad, ya sea si tengo que hacer alguna resección para favorecer la fertilidad de la paciente. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? Además del costo, ¿qué otras cosas eran efecto adverso ¿Además de del qué? Dinofest? Del costo, que era elevado el costo. Aumento de peso, náuseas, vómitos, y después la sequedad vaginal y la disminución de líbido. El foco, sí. Si la paciente tiene deseo de fertilidad. Bueno, lo que se hace siempre es una consulta con fertilidad, en primera instancia. Y si la paciente, por ejemplo, tiene una imagen, como va a ser una mujer joven con deseos de fertilidad, puede tener una imagen como algún endometrioma, lo que tengo que hacer es la cirugía para sacar ese endometrioma. Lo que está indicado es utilizar, no utilizar energía, porque pueden disminuir la reserva ovárica. Es hacer una resección lo más con instrumental frío, puede ser con tijera y demás, para sacar ese quiste y tratar de preservar lo que más se puede el ovario. Es decir, es una cirugía lo que más pueda preservar. Y después En un cambio, tratamiento médico igual o como. es decir, una vez que yo hago la intervención quirúrgica, siempre y cuando sea necesario, si la paciente tiene deseo de fertilidad, ahí ya va a ir de acuerdo a lo que decida lo que serían los médicos de fertilidad, ya sea si tiene que hacer una inseminación, casi siempre, a veces por forma natural no pueden quedar embarazadas. Siempre es como que estas pacientes tienen que hacer una consulta con algún centro de fertilidad.